A la palabra de nuestro Dios, podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, verso 8 al 11. Romanos capítulo 5, verso 8 al 11. Hacemos la lectura juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oramos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por Cristo. Gracias por este privilegio que tenemos cada uno de nosotros. Y te doy gracias también por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdame a poder ser claro y a poder comunicar, ser una herramienta en tus manos, Señor, para hablar acerca de tus verdades. Dios, rogamos por tu iglesia, rogamos para que tú animes nuestros corazones. Ayuda a cada uno de mis hermanos y habla, Señor, a su corazón, conforme a tu misericordia. Gracias te damos. Pedimos de tu ayuda y de tu asistencia, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Como decía recién, damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos de poder compartir su palabra y el peso que tiene eso. Así que rogamos siempre, constantemente, la ayuda de nuestro Dios para compartirla y que Él pueda abrir nuestro entendimiento y que pueda llenar nuestros corazones con ella. Así que, antes que nada, adelantarles que no es el texto a donde vamos a detenernos en el día de hoy. Hoy voy a hablar acerca de la sustitución de Cristo, pero no es un texto a donde nos vamos a detener, sino que vamos a recorrer algunos versículos, así que tenga su Biblia abierta, pero eso quería adelantarles. Pero antes de comenzar, me gustaría hablar de una ilustración, antes de entrarnos a nuestro tema central, y es que un soldado llamado Ernest Gordon publicó un libro, publicó unas memorias, un registro, donde este libro se llama A través del Valle Kuwait. Este libro se dedica a explicar la experiencia de este hombre como prisionero de guerra allí en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Pero él nos relata en este libro una historia dramática que quería compartir con ustedes en el día de hoy, que va a ser como punto de referencia a la enseñanza del día de hoy. El libro relata que sacan a estos prisioneros al campo, a estos prisioneros japoneses, a construir rieles para un tren. Y nos dice que, el libro dice que ellos trabajaban en situaciones inhumanas, con un calor abrasador, sin hidratación, sin tener una buena alimentación, muchos abusos, muchas horas de trabajo, muchas demandas de aquellos que le tenían como prisionero. Así que era agobiante trabajar en este contexto. Y se dice que aproximadamente unas 80.000 personas murieron para poder hacer estos rieles, del abuso, de la condición, del contexto donde se encontraban cada una de estas personas. Pero este señor cuenta en una ocasión que al final del día de trabajo, del arduo día de trabajo, allí cuando los soldados japoneses dicen, bueno, se terminó el día de trabajo, llegó el fin, alíñense, basta.
Entonces dice que separan cada uno de estos prisioneros, se alinean como se les había ordenado, empiezan a recoger las herramientas de trabajo, uno por acá, otro por allá, y una fila larga de prisioneros. Entonces, cuando recogían las herramientas, el guardián, el que estaba cuidando a estos prisioneros, dice: falta una pala, dice. Y empieza a gritar: falta una pala, en medio de esa alineación. Y los prisioneros empiezan a mirar unos a otros sin entender, sin saber lo que estaba pasando. Y él nuevamente, insistentemente, mira fijamente a cada uno de ellos y dice: ¿quién robó la pala? ¿Quién se robó la pala? Enojado. Y todos se quedan mudos, callados en esa situación. No tienen ni siquiera idea de lo que está hablando el guardián japonés. No lo saben. No pasa en su mente lo que está pasando. Así que este hombre sube cada vez más en su ira, en su cólera, en su enojo, en su furia, y de repente toma un fusil. Toma un fusil en su mano y empieza a apuntar a la alineación, uno por uno, uno por uno. Y empieza a gritar: todos morirán, hoy todos morirán, cada uno de ustedes morirán. Enojado, con su fusil en la mano, dispuesto a matar. El escritor no nos dice lo que pensaban los prisioneros, no dice lo que ellos estaban pasando en el corazón de ellos en ese momento. Pero posiblemente algunos podrían decir: esto no es justo, esto no es justo. Quizás otros podrían estar pensando: acá nadie se va a hacer responsable. Y otro: posiblemente todos moriremos. Todos en este lugar pereceremos. El japonés seguía insistiendo, y cuando ya era evidente que iba a derramar su juicio sobre los prisioneros, uno de los prisioneros dio el paso enfrente y dijo: yo fui. Inmediatamente el japonés se lanzó contra él y en lugar de descargar su fusil sobre él, dice el libro que él machacó su cabeza una y otra vez delante de los prisioneros. Y cuando finalizó, cuando su cuerpo se desplomó, dijo: basta, recojan y vámonos. Así que un grupo de sus amigos lo levantan allí como está, tirado en el piso, muerto, sin vida, desplomado. Y otro grupo empieza a recoger las herramientas, las palas. ¿Y saben qué, hermano? Se dieron cuenta que no faltaba ninguna pala. Ninguna. Todas las herramientas que se le habían dado estaban una por una allí en ese lugar. Entonces empiezan a pensar: él era inocente. De hecho, todos nosotros éramos inocentes, porque está ahí la pala, hubo un error. Entonces se preguntan: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se puso en mi lugar? ¿Por qué? ¿Saben qué, mi hermano? Esta es una historia terriblemente bella, maravillosa, para poder ilustrar la sustitución de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa. Esta doctrina se conoce como la sustitución penal de Cristo a favor de los pecadores. Y en resumen, básicamente esta doctrina dice que fue necesario, nos dicen las Escrituras, que fue necesario que Jesucristo fuera a la cruz siendo inocente y muriera por nuestros pecados, por la sentencia que justamente nuestros pecados merecían. Era necesario, dice esta doctrina, que Cristo muriera en nuestro lugar, en resumen. Así que, hermano, esta ilustración, como decía, muestra de una forma bella el sacrificio de un hombre, y no solamente el sacrificio, sino el heroísmo de este hombre, de un hombre inocente, que dio su paso enfrente por esos prisioneros. Y aunque esta expresión es hermosa, maravillosa,
para hablar de esta doctrina, para que nosotros podamos entender lo que significa de alguna manera la sustitución de Cristo hacia nuestro favor, hacia el pecador. Pero ¿saben qué, mi hermano? Esta ilustración, como todas las ilustraciones que damos acerca de la palabra y de la obra de Cristo, todas son defectuosas, todas son inferior de lo que representa verdaderamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero de todas maneras, quiero con ustedes poder ir a través de esta ilustración a lo largo de esta predicación y que podamos meditar. No que meditemos en esta ilustración, sino que meditemos y pensemos que a través de las Escrituras el Evangelio se revela de una forma extraordinaria y que es mucho más precioso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la historia de la redención que esta ilustración. Pero vamos a ir nuevamente a ella durante todo este sermón. Y la forma en la que lo vamos a hacer, y quiero compartir con ustedes, es ir comparando estos personajes. En primer lugar, los prisioneros. En segundo lugar, el guardián japonés. Y en tercer lugar, el sustituto. Así que me gustaría empezar con la primera comparación. Los prisioneros con cada uno de nosotros. En ese momento no había un solo prisionero culpable en esta situación. Realmente culpable, no era nadie culpable. Eran todos inocentes. Los prisioneros eran verdaderamente inocentes de todo lo que se le acusaba. De haber sido ladrones. Se paraban y decían, no, esta es la situación de ellos. Inocentes. Pero en nuestro caso, las Escrituras nos dicen de tapa a tapa que nosotros somos culpables, que el hombre, que la humanidad delante de Dios es culpable, no es inocente, somos culpables. Y eso lo recuerda Romanos 3:23 cuando dice, por cuanto todos pecaron, no algunos, no un grupo de personas, sino todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ninguno alcanza el estándar del carácter de Dios revelado en las Escrituras y revelado en su ley. Todos nos quedamos cortos delante de este Dios santo. Y obviamente, como solemos hacer, cuando nos empezamos a comparar unos a otros, nuestras bondades, nuestras maldades, y empezamos a medirnos unos a otros, obviamente que pudiéramos encontrarlo en un momento de nuestras vidas, comparándonos con otros, mejorcitos. Yo soy mejorcito que aquel grupo. Yo soy mejorcito que aquellos. Soy mejorcito que quizás aquellas personas. Soy mejorcito. Pero las Escrituras revelan claramente cuál es el estándar. Y no lo establecemos nosotros, no es la manera de compararnos el estándar de verdaderamente cómo estamos delante de Dios. Lo establece Dios en su palabra, su estándar de ver cómo es una persona delante de Él, no lo hacemos nosotros, lo hace Dios en su ley. Y según el estándar de Dios en su palabra, nosotros no podemos ser llamados ni siquiera mejorcitos. Ni siquiera mejorcitos, hermano. Ni siquiera un poquito mejor que otro. Y Pablo lo dice en Romanos 3, versículo 9 al 12, dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, dice Pablo, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo hay. En el ángulo que miremos este mundo, esta generación, la generación pasada, no hay y no encontraremos a un justo. ¿Y saben qué agrega nuestro Señor Jesucristo? ¿O cómo resume nuestro Señor Jesucristo esto? Dice así, Él resume la ley diciendo, amarás al Señor tu Dios, y quiero que pensemos en esto,
con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y este es el primer y más grande mandamiento. La pregunta para nosotros es, ¿guardaste este mandamiento? El que el Señor resume toda la ley, ¿lo guardaste? Hemos amado íntegramente, intensamente, durante toda nuestra vida a Dios como se nos demanda en las Escrituras. ¿Qué digo hoy? ¿Qué digo nuestra vida? ¿Qué digo hoy? ¿Qué ayer lo amaste de la manera que Dios demanda a la humanidad que le amemos con todo nuestro corazón? Nos deleitamos en Él el día de ayer, constantemente las 24 horas del día. Nuestra porción ha sido Él, sin titubear. O hemos agarrado sus bendiciones, sus obsequios, o su creación, todas las dádivas y las bendiciones que nos dan, y nos hemos hecho nuestro propio Dios, con minúscula. Hemos tomado las posesiones o el placer que en su gracia nos permite para hacernos nuestros ídolos. ¿Hicimos eso? ¿Es verdad que amamos a Dios sin falla? Porque eso es lo que demanda lo que el Señor está diciendo. Nuestro corazón está constantemente apegado hacia Él y a hacer su voluntad siempre, siempre. Contestémonos, hermanos, esa pregunta. Y seámonos sinceros. Seámonos sinceros. Yo no lo hice. Y es así como nos paramos delante de Dios. No somos inocentes, según las Escrituras, de todo esto. Pero ¿qué si pensamos quizás en otra cosa? En amar al prójimo como a uno mismo. Puede ser que alguno de nosotros diga, como es común entre nosotros, yo no hago daño a nadie. Yo soy una buena persona. Yo no mato. ¿Sí? ¿Cuánto hemos usado eso? Muchas veces lo he usado. Quizás no matemos, pero lo hemos deseado. Y no solamente en una vez. Seguramente que 2 o 3 o varias ocasiones hemos tenido ese sentimiento. Y de hecho estoy seguro que hemos usado palabras para lastimar, para humillar, para descargar nuestro enojo, nuestra ira sobre otras personas. Y el Señor nos dice, ¿saben qué? Eso merece castigo. Eso merece juicio. Y de hecho, hermano, todas las personas estamos en la misma situación. Pensamos en otra ilustración. Hemos honrado a padre y madre. Siempre fuimos respetuosos con ellos, siempre le hemos hablado bien, siempre hemos respondido en obediencia y aún aquellos que los tenemos, que Dios ha mostrado misericordia, aún de viejo le honramos, siempre le cuidamos, le tenemos en cuenta en nuestras oraciones, tenemos el cuidado necesario dentro de todas las posibilidades que Dios nos da, porque eso es lo que demanda Dios de nosotros. Es solo para pensar, hermano. Es solo para que nosotros pensemos si verdaderamente somos inocentes delante de este Dios. ¿Qué de las mentiras? De las mentiras, quizás esas mentiras que dicen que son blancas. Que por cierto no hay mentiras blancas, todas son horribles y todas son oscuras. ¿Qué de la mentira? ¿Somos veraces siempre? Y alguien podría decir, como el joven rico, ¿no?, que se para el osado delante de Jesús y el Señor empieza también de la misma manera a hablarle. Y empieza, bueno, yo he cumplido todo eso de mi juventud, decía él. Pero ¿saben lo que nos dice Santiago capítulo 2, versículo 10? Nos dice que cualquiera que guarde la ley, pero ofendiera en un punto, será culpable de todos. O Gálatas 3:10, que nos dice que todo aquel que pretende mantenerse bajo de la ley es maldito y no hay forma de cumplir la ley. No hay forma de cumplir el estándar de Dios en su carácter. No hay posibilidad. La verdad que ninguno puede llegar a estar absuelto delante de Dios y decir, Señor, yo no soy culpable. Señor, yo merezco el cielo. Ninguno.
nos dice las Escrituras. Entonces, lo que pasó en Japón en esta ilustración y lo que pasa en el mundo entero y lo que pasa también en la historia de la redención. Ahí tenemos a un hombre inocente en esa ilustración, pero nosotros delante de Dios no es el caso, somos culpables y sin ninguna oportunidad con nuestras propias fuerzas de remediar esta situación delante de ese Dios. Quisiera ir a la segunda comparación. El guardián japonés. Este guardián japonés que fue el ejecutor, quien fue el que llevó el juicio, un guardián furioso, un guardián cruel, un guardián que ni siquiera sabía contar, pero lo comparamos con nuestro Señor, con nuestro Padre, con nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios sabio, un Dios justo, un Dios bondadoso, paciente, santo, que por sobre todo tiene que juzgar con ira el pecado. A diferencia de la ira furiosa de este soldado y desmedida, Dios no se aira así, mis queridos hermanos, con el hombre. Dios no es así con el pecador, sino que su ira es justa en contra de una rebelión que hemos levantado contra Él. Pero es justa, es santa su ira. Pero saben, mis hermanos, lo más hermoso y lo diferente de esta ira, según como vemos relatado en las Escrituras, allí en Romanos capítulo 1, versículo 18, donde dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Saben qué es hermoso cuando pensamos en la ira de Dios? Que muchas veces, cuando se habla de la ira de Dios, pasamos por alto. Cuando miramos el Antiguo Testamento y vemos allí desplegada la ira de Dios, toda su manifestación, nos perdemos de vista un elemento sumamente importante en medio de su ira, y es su paciencia. Dios es paciente. Dios es paciente, nos dice la ira de Dios. Claro, uno cuando habla acerca de la ira de Dios, eso trae repulsión, no puede conectar tanto el amor de Dios. ¿Cómo es posible que Dios sea amoroso y tenga que juzgar a los pecadores? No entra en nuestra cabeza. Pero hermanos, siempre que hubo juicio, siempre que Dios ha derramado su ira previamente, y usualmente a esto, hubo mucha paciencia de parte de Dios. Mucha. Y cuando digo mucha, hubo mucha paciencia, hermano. Y vamos a ver unos ejemplos. Lo voy a citar rápido allí del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan a Noé con el diluvio. Dios había determinado que el juicio para la humanidad, Él quería raer la maldad de la tierra. Y Él había determinado un juicio, quería limpiar la tierra de la maldad en la que se encontraba. Pero cuando Él llega a esa conclusión, aun cuando Él llega a ese juicio, aun cuando Él está por desatar su ira sobre la humanidad, ¿saben cuánto tiempo pasó? Dice el Antiguo Testamento, pasaron 100 años para que las personas se vuelvan, pero las personas no hicieron caso, las personas no cambiaron su actitud. Dios es paciente. Cuando pensamos en Abraham, cuando Dios habla con Abraham, ellos iban a recibir un pueblo, iban a recibir una tierra, y por medio de ellos Dios iba a sacar, ayer usted puede corroborar esto en Génesis capítulo 15, ellos iban a sacar al amorreo, al cananeo, ahí, etc. Pero su maldad, dice, eso no iba a pasar enseguida. El Señor dice, su maldad había subido hasta lo sumo, a lo alto, delante de Dios. Y quizás pensamos que allí iba a venir la ira de Dios por estos pueblos. Pero sin embargo, allí en Génesis 15, Dios habla a Abraham y dice, todavía no, todavía su maldad no subió hasta lo sumo. Hay paciencia detrás de Dios. Es como ver a Dios o imaginarnos a un Dios airado con el pecado, y ellos merecen el castigo,
Y lo ha decretado su juicio, pero aún así, Dios tiene la capacidad de seguir aguantando, teniendo paciencia de personas que no le aman, que le dan la espalda a Dios. ¿Y saben cuánto tiempo pasó para que se cumpliera lo que a Abraham se le había dicho? 400 años. Imaginémonos si Dios no es paciente. Sodoma y Gomorra, la destrucción allí de una ciudad completa, pero en medio de esta ira, en medio de Dios desatar su furor, la conversación con Abraham, él le dice, si aparece un justo, por un justo detengo mi juicio, la paciencia, la compasión de Dios. Pero ¿saben qué? No apareció nadie en ese lugar. Y es ahí donde Dios derrama de su ira. Hay una gran diferencia, hermano, entre la ira de este soldado y la ira de nuestro Dios. Este soldado estalló desmedidamente con este pobre prisionero, pero nuestro Dios es paciente. Y es maravilloso pensar en esto, que Él es un Dios que espera. Mis hermanos, nuestro Dios al que nosotros venimos a adorar no es un Dios que está sentado en su trono, rabioso, furioso. Es un Dios justo el que tenemos en los cielos. Es verdad, lleno de ira, lleno de indignación, pero es un Dios justo. La ira de Dios contra el pecado es justa y es un anuncio hermoso y precioso para comunicar. Y es la única garantía que vos y yo tenemos, que un día se va a hacer justicia a la maldad. Algún día hay ciertas maldades que nosotros vemos a lo largo de nuestra vida y de nuestro diario caminar, que un día se van a pagar, porque confiamos en un Dios justo, porque sabemos que Dios va a hacer pago de cada uno de esos pecados. Aunque nosotros pensamos muchas veces cuando prendemos nuestros televisores o vemos las informaciones, ¿cómo es posible que estas personas salgan con la suya? ¿Cómo es posible? Y tenemos un aparente que está venciendo, que está ganando la maldad. Un aparente que estas personas salen con lo suyo. Pero mi hermano, las personas no van a salir con lo suyo. La ira de Dios los encontrará y Dios hará justicia. Así que la justicia de Dios es preciosa, es maravillosa, pero cuando pensamos que Dios se lo hace a otro, cuando pensamos que es derramada hacia lo que nosotros pensamos que se lo merece. Es maravilloso pensar así. Pero hermano, qué difícil es decir, yo la merezco. Qué difícil es pararnos y ser sinceros y mirar a nuestros hijos y decir, ellos la merecen. O mirar a aquellos que amamos y decir, ellos la merecen. Es difícil, hermano, pero es la realidad en la que nosotros debemos pensar. ¿Y saben qué es mucho más hermoso en comparación con este guardián, con nuestro Señor? Es el que Él hizo todo lo posible. Él hizo todo lo que se tenía que hacer para ser justo y al mismo tiempo rescatar a los prisioneros culpables. Hizo todo lo necesario para salvar a los condenados. ¿Saben qué hizo? El Padre, la Trinidad, tomaron la determinación, hicieron todo lo posible para que vos y yo seamos salvos. Detuvieron su ira, detuvieron la ira de Dios, esperando allí, esperando que Dios aplaste a este mundo. Es maravilloso pensar en esta diferencia, porque el inocente no salió en medio de nosotros. Ninguno dio el paso al frente y dijo, yo estoy dispuesto a morir por estos viles pecadores. No, el inocente, el sustituto salió de ellos mismos. La segunda persona de la Trinidad fue colocada, fue preparada para hacer todo lo posible para que Él sea nuestro representante completo, suficiente delante de Dios. Salió de Él. Así que la ira de Dios, hermano, es paciente y a pesar de su ira justa y santa,
A pesar de eso, Él ama y entrega. Es maravilloso pensar en esto. Así que hay alguien que ha perdido, pudiéramos pensar, por ser justo, ha sido Él. Si hay alguien que ha sacrificado de lo suyo para salvar a los condenados, ha sido Él, solo Él. Así que su amor y su compasión tienen que hacernos balancear y pensar acerca de la ira de Dios correctamente, acerca de su justicia de una manera sabia, mis hermanos. Nuestra tercera comparación y última, el sustituto. Pero antes me gustaría que pensemos en esto. Mis hermanos, no hay pecado lo suficientemente pequeño que Dios no deba enjuiciarnos y que Dios no deba condenarnos. Tampoco hay un pecado completamente grave, escandaloso, horrible, vulgar, escandaloso, que Dios no esté dispuesto a perdonarnos. No lo hay. No hay una cantidad de pecado que Dios pueda tolerar. Un poquito de pecado, esto es lo que Dios puede tolerar. No lo hay. Él debe traer juicio sobre eso. Pero en su gracia, en la gracia de Dios, Él está dispuesto a perdonar miles de pecados. Miles, millones de pecados. En su gracia y en su misericordia y en su paciencia. Y cuando hablamos de perdonar miles de pecados, no hablamos de la humanidad completa, hablamos de los míos, hablamos de los tuyos. Él está dispuesto a perdonar cuando vamos a Él en arrepentimiento y fe. Tercera comparación, el sustituto. ¿Quién fue el que se puso? ¿Quién fue el que entregó su vida por los prisioneros? ¿Quién entregó su vida a favor de nosotros? ¿A quién dio Dios para salvarnos? Bueno, nosotros no sabemos mucho acerca de este hombre que dio su paso al frente por estos prisioneros. No se sabe ni siquiera cómo era su diario caminar, no se sabe su carácter, su reputación. No conocemos ni siquiera sus motivos para tomar esa decisión. No lo sabemos. De hecho, no quiero reducir ni menguar el hecho histórico que hizo este hombre, la valentía de poder dar ese paso al frente por los prisioneros. Pero puede ser que él ni siquiera estuviera consciente de lo que le iba a costar. Quizás él pensaba que iba a sufrir un castigo, quizás él pensaba que iba a sufrir algún azote, tortura, posiblemente restricciones, pero quizás él no estaba contando de que iba a ser golpeado hasta dejar su vida en medio de ese campo. Pero nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, sí, estuvo dispuesto a venir, dice Romano, en el cumplimiento del tiempo. Y cuando dice los evangelios, cuando era la hora, le dijo a sus discípulos, vamos a Jerusalén, que es necesario que yo sea entregado a los líderes de las naciones y abusen de mí y golpeen y yo muera, pero ¿saben qué? Al tercer día yo resucite. Y nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, nos narra en todos los evangelios, Él caminó hacia Jerusalén con la determinación de hacer lo que vino a hacer en este mundo. Él sabía lo que le esperaba en esa cruz del Calvario. La noche antes en el huerto de Getsemaní, ustedes recordarán allí a nuestro Señor Jesucristo orando 1, 2, 3 veces, rogando al Padre que pase la copa de ira. Si es posible, Padre, pasa esa copa de mí. ¿Y saben lo que recibió Jesús de su petición, de su ruego delante de Dios? Silencio. Silencio es lo que recibió nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque era necesario que Él beba esa copa de ira. Porque no había alternativa para salvarnos. No había otro remedio para rescatar a estos viles y pecadores culpables. Por eso Él recibe el silencio. El Hijo inocente de Dios tenía que morir por los culpables.
Así que Jesús enfrenta un juicio absurdo, mentiroso, oscuro, lleno de pecado. Jesús es golpeado, es burlado, es azotado. Su rostro es desfigurado y tiene que llevar la cruz en esas calles de Jerusalén. Y pensamos en los discípulos viendo a su Señor, a su Maestro caminando por esas calles, llevando la cruz y desde lejos quizás, no dicen las Escrituras, pensando, oh, mi Maestro, mira cómo está mi Maestro, mira cómo dejaron a mi Maestro y lamentándose, probablemente. Pero posiblemente ellos no pensaron esto. Por mí, por mi pecado, era a mí que me tocaba eso. Las Escrituras no nos dicen qué es lo que dijeron estos discípulos. Luego, más adelante, cuando viene la hora del Espíritu Santo a morar, el Espíritu Santo en el corazón de estos discípulos, empezaron a entender lo que significaba verdaderamente lo que Cristo estaba haciendo. Sus ojos fueron desvelados y pudieron entender cada una de las cosas que el Señor les decía que iba a acontecer. Entendieron el cuerpo molido en su lugar. Y me gustaría, casi ya terminando, que podamos leer algunos versículos allí en Isaías 53, texto muy conocido acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, versículo 3, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Podemos pensar en esto, hermano, por algunos minutos. Jesús era el Verbo de Dios, como nos dice el Evangelio de Juan, el que estaba con Dios, el cual cuyas palabras vinieron a hacer creadas todas las cosas, en el que se sustentan todas las cosas por medio de él, el que era la vida de los hombres, el que merece la más profunda poesía, el que merece las mejores y más excelsas alabanzas y magníficas y gloriosa exaltación. Dice la palabra que fue despreciado, dice la palabra que no fue respetado, fue menospreciado, fue rechazado. Mis hermanos, ese fue nuestro sustituto, Jesucristo. Versículo 4 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Cuando vemos los evangelios y vemos que las enfermedades huyen de él, huían de él. Aquel que solamente con decir la palabra a las personas que estaban sin vida, la vida venía en ese lugar. Ahora es él el que está cargando las enfermedades. Ahora es él el que está cargando el dolor, la iniquidad. Es él tomando cada una de nuestras faltas. El Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora él se ha convertido en el siervo sufriente, en el experimentado en dolores. Él y solo él, nuestro sustituto. Y pensamos también en nosotros. Pensamos en nuestros dolores, en nuestras aflicciones y no desmerecemos las circunstancias que nos pueden pasar o que hemos atravesado, cada uno de nosotros. Y no estamos tratando de ver quién sufrió más y quién sufrió menos. Es horrible sufrir, pero recuerda que solo Él, exclusivamente Él, ha sufrido la mayor y más horrible experiencia de dolor que una persona puede tener. Solo Él. ¿Y saben por quién fue? Por mí y por vos, por cada uno de nosotros. Pasó este tiempo, sí, mi hermano, por nosotros. Versículo 5,
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. El príncipe de paz se convirtió en la ofrenda de paz. Por mí, por vos, por nosotros. Constantemente nos recuerdan las Escrituras esto. Y saben que nuestra primera reacción, o mi primera reacción a la luz de esta doctrina, hermano, es vergüenza, es culpa, es en un sentido que no lo merecemos, no lo merezco. Y ¿saben qué? Tengo razón, no merezco tener un sustituto como este. Y esto no es una baja estima de nosotros, es la realidad en la que nos encontramos. Pero bueno, lo muy bueno y lo muy maravilloso es que Él estuvo dispuesto a salir al frente y dar ese paso por cada uno de nosotros. A salir al frente y decir, Señor, yo recibo el pago. De modo de que todos los que miran, hermanos, amigos, todos los que miran a la cruz, al Cristo crucificado, es liberado de esa culpa, de esa decepción delante de Él. Es liberado de esa carga, de esa sentencia. Cristo fue nuestro sustituto. Todos los que miran a esa cruz pueden salir de esta situación. Y terminando, mis hermanos, la sustitución de Cristo solamente fue el comienzo para abrirnos toda una gama, un abanico de bendiciones a cada uno de nosotros, lo que confiamos en Él. No fue solamente el perdón de nuestros pecados y ya. Es que hemos sido libertados, liberados del pecado. Ese pecado de hoy en la mañana, el pecado de ayer, de la semana pasada, hemos sido libertados, hemos sido liberados en Cristo Jesús. Hoy podemos tomar la decisión a partir de hoy de decir no al pecado, porque hemos sido libertados, no solamente perdonados. Claro, nos miramos y pensamos en nosotros, sí, puedo hacerlo, pero con muchos fallos en mi diario caminar como cristiano, con muchas falencias, pero igual, de todas maneras, hermanos, podemos dar una batalla dura, ardua con el pecado, porque Él nos redimió y ya no somos esclavos del pecado. No nos tiene atado la maldad. Hemos sido liberados en Cristo Jesús. En Cristo, cuando Él empezó esa sustitución, nosotros ahora podemos disfrutar de esa reconciliación con nuestro Dios, porque éramos enemigos de Él. Y no solamente que Dios nos perdonó, no solamente que Él nos liberó del dominio del pecado, sino que nos atrajo a tener una relación con Él maravillosa, una relación íntima. Nos ha llamado sus hijos. Ustedes se imaginan, hermanos, al Hijo de Dios dando ese paso al frente y diciendo: yo estoy dispuesto a morir por estos rebeldes. Es lo que nos dice las Escrituras, lo que nos dice esta doctrina. Yo estoy dispuesto a morir por estos rebeldes, por estos culpables, pero no solamente Señor, para que los perdones, sino para que se conviertan en mis hermanos y yo no me avergüence de aquellos que creyeron en mí. Oh, qué maravillosa gracia. Y Padre, todo la vergüenza, todo lo horrible de ellos, Señor, lo tome yo, y todo lo que me toca a mí, tú lo compartas con cada uno de ellos, sin límites. Y termino con esto, hermano. ¿Cómo respondemos a esta gran y maravillosa doctrina? La próxima vez que nos enfrentemos a la tentación, qué bueno sería rogarle y suplicarle a Dios que nos mantenga completamente consciente y lúcido en ese momento, y decir: yo caer de nuevo en ese pecado, yo volver a usar esas palabras, yo de nuevo volver a mirar eso,
yo de nuevo a volver a pecar en lo mismo. Eso llevó a mi Cristo a la cruz, a mi Señor. Cada vez que nos paremos delante de la tentación, pensar en eso, hermano. Mi Señor fue azotado por cosas como esta. ¿Cómo yo no voy a ceder a la tentación? ¿Cómo voy a ceder al pecado? Demos una batalla dura y ardua. Y eso es lo que debemos recordar todos los días de nuestras vidas. No solamente en una enseñanza como esta, cuando salgamos de este lugar, llevarnos en nuestro corazón que Cristo fue nuestro sustituto y lo que le costó nuestra salvación. Que el Dios traiga ánimos a nuestras vidas, hermano, y esperanza para poder vencer el pecado. Oramos, Padre. Oh Padre, no tenemos palabras para agradecer